primeras ideas que voy a mostrar con esta exposición que voy a hacer sobre, como ha dicho justo, la ley de víctimas del franquismo, la propuesta que hacemos desde el Foro por la Memoria de Segovia y otras organizaciones, como ahora os presentaré, para acabar con la impunidad franquista. Y es la siguiente, que al margen de qué pensamos de Marcosana, y al margen de lo que él dijera de sí mismo, de lo que demuestren las investigaciones o de lo que demuestre esta exposición, Marcosana, legalmente, jurídicamente, sigue siendo hoy un criminal acusado de adhesión a la rebelión. Como secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas en Alcalá de Henares y jefe de un grupo de milicianos dentro de Batalla y Libertad, es responsable de 3 asesinatos y otro de delito contra la seguridad del Estado, responsable de la autoría de un periódico comunista en la prisión de Porlier. Luego por eso le trasladan a Ocaña, si no me equivoco. Y lo que os voy a trasladar pone en el centro de la cuestión la cuestión jurídica, la cuestión legal. Es decir, al margen de los homenajes que hagamos, los recuerdos que hagamos del movimiento memorialista o sus camaradas de partido le hagan, ¿entendido? O sea, es decir, quiero ir más allá en el problema que tenemos encima de la mesa, que es fundamental, que es el de la impunidad del franquismo. Porque ¿cómo se explica que Marcosana, que ya sabemos las mentiras que había en esa causa general franquista, que fue el que lo condenó, sabemos las mentiras insostenibles que hay en los sumarios que le condenaron, sabemos que era imposible porque de hecho no se encontraba en el sitio de los hechos donde se le quería demostrar que estaban? ¿Cómo se explica? Pues esto solo puede entenderse por la situación de completa excepcionalidad de lo que le venimos llamando el modelo español de impunidad del franquismo respecto al derecho penal internacional y los derechos humanos. O sea, es una excepcionalidad que tiene que acabar. Con esta excepcionalidad y con esta impunidad del sistema franquista y de sus criminales es con lo que queremos acabar definitivamente, recogiendo toda la lucha que se viene haciendo desde el movimiento memorialista de todos los años atrás, intentando que ahora la punta de lanza sea el establecimiento de esta ley de víctimas del franquismo. Como veréis, vamos a hablar de ley de víctimas del franquismo, no de leyes de memoria, porque uno de los problemas que venimos detectando atrás es que las leyes de memoria no han conseguido ir a la raíz de la cuestión de la impunidad, que es decir, la dimensión jurídica de la cuestión, como veremos ahora. Es decir, se han generado muchas herramientas para poder reparar a las víctimas del franquismo, pero cuestiones como las sentencias no se han podido tocar. La ley de víctimas del franquismo que proponemos tiene un precedente que fue que en septiembre de 2015 presentamos desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria, en la que el Foro por la Memoria de Segovia está integrado, en el que fue con este nombre, Propuesta para una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo. Veníamos a reclamar que las víctimas del franquismo tienen que ser un ente jurídico, es decir, que tengan que tener una protección por parte del Estado, en lo que exigimos que se tomen medidas desde el Estado en la misma forma en la que otras víctimas tienen reconocimiento jurídico, y para ello y para cumplir sus derechos se pone todo el despliegue del Estado al servicio de defender estos derechos. Véase las víctimas del terrorismo. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que las víctimas del terrorismo tengan una serie de derechos que el Estado los cubra, y como tal lo que venimos desde esta propuesta de ley es que las víctimas del franquismo sean reconocidas jurídicamente y puedan apelar al Estado a que sus derechos sean cubiertos. Un poco después, más adelante, esta propuesta de ley de víctimas del franquismo se puso encima de la mesa en lo que le llamamos el Encuentro de la Memoria, que el nombre completo es el Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, que nos reunimos el 17 de octubre del 2015 en Vicálvaro, en Madrid. En este encuentro reunió a 70 colectivos venidos de todos los territorios del Estado y también del exilio, y bueno, hay que decir que a día de hoy ya somos 90 colectivos los que los integramos. Y en este encuentro se aprobó una carta que recogía las principales reivindicaciones que el movimiento memorialista estaba haciendo, ¿no? Cada uno estábamos haciendo desde diferentes organizaciones y demás, ponerlas en común y elaborar un mandato dirigido a que fuera tomado en cuenta por las instituciones del Estado. Y también en vistas a las siguientes citas electorales que iba a haber en los próximos meses y los siguientes años, ¿no?
Fruto de este encuentro, esta la que llamamos la Carta de Vicálvaro, salió todo este compendio de demandas y exigencias que venimos haciendo diferentes colectivos, principalmente enfocando a aquellas que teníamos en común, tratando de dejar de lado aquellas que nos podían separar o que podían ser difíciles de llegar a un acuerdo común, o haciendo redacciones un poco ambiguas que nos dieran, estuviéramos todos contentos con la redacción para llegar a los puntos en común, tratando de conseguir lo que, como pongo aquí, la primera valoración y objetivos que hicimos de ese encuentro, que es ver cómo en ese momento 70 organizaciones de todo el Estado se reunieron y elaboraron un documento común en toda una jornada de trabajo en la que, con lo que se vio como un éxito, ¿no?, de todas las organizaciones, el poder llegar a acuerdos de esta trascendencia, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal del encuentro y de esta carta que redactamos en Vicálvaro? Impedir que la memoria histórica y los derechos de las víctimas quedasen fuera de la agenda política en la coyuntura electoral que se veía venir. Entonces, de la misma forma, construir una estrategia para influir en los debates y los programas electorales. ¿A través de qué estrategia? Pues el envío a las instituciones y a las fuerzas políticas del documento que aprobamos en aquel encuentro, celebrando reuniones bilaterales con los partidos, en las que representantes de estas organizaciones, de este encuentro de la memoria, ¿no?, que a partir de ahora le llamaré así, ¿no?, por no utilizar el nombre largo, pues nos reunimos con Izquierda Unida, nos reunimos con Podemos, nos reunimos con el Partido Socialista. O sea, se apeló a todos los partidos políticos, pues, los que quisieron recibirnos nos recibieron y escucharon las demandas, y también se hizo como una manifestación celebrada en Madrid el 22 de noviembre para llevar a la calle estas exigencias y visibilizar, ¿no?, la potencia del movimiento memorialista y la importancia de las exigencias que venimos haciendo. Dimos por cumplido un objetivo, que fue que el movimiento social de recuperación de la memoria histórica, que también lo denominamos así, conseguimos que la memoria histórica estuviera en el debate electoral, conseguimos que los líderes políticos tuvieran que pronunciarse al respecto con mayor o menor claridad, o incluso matizar o rectificar declaraciones críticas con la lucha y las reivindicaciones del movimiento memorialista, y también conseguimos que en los programas electorales de partidos del ámbito de la izquierda se recogieran propuestas de todo el amplio movimiento memorialista y en específico de encuentro de asociaciones que elaboramos esta carta de Vicálvaro, ¿no?, con diferentes grados de concreción y de compromiso, pero algunas de las demandas sí que fueron tomadas, ¿no?, por los partidos. Principalmente pivota la carta en la exigencia del reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo. Voy a insistir mucho en esto, como podéis ver. ¿Por qué el reconocimiento jurídico? Porque el reconocimiento jurídico garantizaría que se apliquen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación material y simbólica, tal y como define la ONU, conforme al derecho penal internacional de derechos humanos. La impunidad del franquismo vigente en el Estado español ha seguido persistiendo hasta el día de hoy. ¿Qué necesitamos para acabar con esa impunidad? ¿Y cuáles son los ejes en los que el Estado español se basa para seguir perpetuando la impunidad del franquismo? Pues los ejes jurídicos a los que se apoya el Estado para ello son la Ley de Amnistía de 1977, que es la que, cuando ha habido vías de querer llevar a juicio crímenes del franquismo, el Estado lo que utiliza y enarbola es la Ley de Amnistía, es decir, viene siendo utilizado por los tribunales para garantizar la impunidad, diciendo estos crímenes no se pueden juzgar porque son amnistiados por esta ley, ¿no? Y otros elementos también contrarios al derecho internacional están presentes en la Ley de Memoria del 2007. Es decir, a lo largo de la intervención voy a hacer una serie de afirmaciones que muchos podéis decir, pues pensábamos que esto estaba bien, ¿no? Pensábamos que la ley de 2007 estaba bien, o en su momento se apoyó, en su momento la apoyamos, creímos que era suficiente o que era la ley que podía conseguir que trajera estos derechos a las víctimas. Pero es que con la Ley de Memoria del 2007 también los jueces han frenado en la investigación de crímenes del franquismo, diciendo que en esa ley no hay disposiciones que puedan abrir la vía jurídica y de hecho es que la ley niega explícitamente el reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo. O sea, la ley recoge una serie de cuestiones en materia de reparación. La Ley de 2007 ha servido para cambios de calles de franquistas, ha servido para, en su momento, de subvenciones para hacer investigaciones y demás. Pero en justicia la ley de 2007 no se mete, y eso es el problema que nos trae a que en 2018 sigamos en el estado de cosas que estamos.
¿Qué quiere decir esto? No es que no entre justicia, es decir, que atribuye las reclamaciones de las víctimas solamente al ámbito administrativo. O sea, todo lo que sea en ámbito administrativo lo va a poder negar también. En eso, Cuéllar es el ejemplo, como está ocurriendo con la pelea para conseguir que esta escultura que tenéis aquí esté en lo que fue cárcel durante el franquismo, que es en el Castillo, y por una serie de vericuetos jurídicos, de ya plantarlo en diferentes instancias, denuncias, recursos y demás, a día de hoy se consigue que no esté instalada. Si se tomaran cartas desde el Estado de reconocer los derechos jurídicamente de las víctimas del franquismo, esta situación no se podría haber dado. No podría un alcalde tomarse la justicia por su mano, no podría una comunidad autónoma tomarse la justicia por su mano, sino que el Estado habría tomado cartas en el asunto de una cuestión así, ¿no? ¿En qué se basa también esta indefensión jurídica de las víctimas del franquismo? En que en España no se está aplicando el derecho penal internacional que emana de elementos como el Estatuto de Nuremberg, que fue el que abrió la posibilidad de los juicios del nazismo en Alemania. Por ejemplo, en el artículo 6 del Estatuto de Nuremberg se habla de que se consideran delitos de lesa humanidad. El asesinato, exterminación, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra, o bien la persecución por motivos políticos, sociales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia de tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. ¿Qué quiere decir esto? El derecho internacional, con el derecho internacional en la mano, los crímenes del franquismo, desde que dan el golpe de Estado hasta que pudiéramos dar el franquismo por acabado en el proceso de transición, no habrían prescrito, porque nunca prescribirían, como se dice en esta descripción de los delitos de lesa humanidad, porque aunque exista una legislación interna dentro del Estado, no deben de no juzgarse los crímenes a pesar de estas legislaciones. Es decir, la legislación que sustenta en España la impunidad, lo que hemos visto, la ley de amnistía entre ellas, sería nula de pleno derecho y no tendría ningún valor. Es decir, si el Estado español quisiera, y es lo que venimos exigiendo, aplicaría el derecho internacional al margen de esa ley de amnistía del 77 que los criminales franquistas ponen encima de la mesa, haciendo un chantaje en su momento con los presos políticos que estaban en las cárceles, aprovechando para que todos sus crímenes no pudieran ser perseguibles. No vamos a entrar ahora en el debate de qué llevó en el 77 a que esa ley fuera un éxito político por parte de la izquierda. No voy a entrar en eso ahora, si queréis luego hablamos, pero la cosa es que estamos en 2018 y con esa ley en la mano es con la que se impide que se pueda juzgar el franquismo. La carta también, como digo, está marcada dentro de propuestas programáticas que están basadas y apoyadas en los informes que en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, apuntó para el caso de España. Entonces, quiero decir, esto a veces se confunde con si esto es una suerte de debate de si son posiciones más radicales, más de izquierdas. No, es que estamos exigiendo lo que dice la ONU que tiene que hacer el Estado español, con acuerdos que el propio Estado español ha firmado a lo largo de su trayectoria. Es decir, lo que venimos diciendo es que el Estado tiene que asumir aquello que firma para otros países, que es aplicar el derecho internacional y decir, no, lo que tiene usted que aplicar, aquellos acuerdos que ha firmado fuera, aplicarlos en su propio territorio. Entonces, ¿qué objetivo nos planteamos en el encuentro de colectivos con el tiempo, al margen de esta carta que os he comentado y los ejes fundamentales de estas exigencias? Pues que no se convierta en una mera coordinadora de asociaciones para llevar a cabo iniciativas comunes y respaldar actividades particulares, es decir, que no sea una agenda de yo hago una exposición, venid a ayudarme, yo hago un acto, venid a ayudarme, sino que nos centremos en cuáles son, en el cumplimiento de estas reivindicaciones del movimiento memorialista y que el eje fundamental sea este, ¿no? Que sea un mecanismo unitario de acción política en torno a esta carta acordada, que en nuevas campañas electorales presentáramos las mismas propuestas a los partidos políticos y que en aquel momento, si se conformara un gobierno y en el momento que la legislatura echa a andar, como podemos decir que está ocurriendo ahora mismo, que esta propuesta de acción que hacemos desde los colectivos se transforme en un plan de acción interpelando a las instituciones, que se discuta y que se plasme en leyes y en medidas concretas que tomen los gobernantes, ¿no?
Bueno, y bueno, no me detendré mucho más. Hubo un segundo encuentro el 21 de mayo de 2016 que actualizó estas demandas, como hay un cartel, otra concentración, donde seguimos reivindicando que el Estado asuma estas cuestiones. Y en este segundo encuentro es en el que ya se está poniendo más claramente encima de la mesa la propuesta de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo. Hubo un tercer encuentro, 10 de junio del 17, mismas demandas, misma exigencia de la ley, misma denuncia del modelo español de impunidad y reconociendo que queda mucho camino aún por recorrer, pero que nuestras demandas siguen vigentes, y el lema era: sin justicia no hay democracia y sin memoria no hay cambio posible. Como digo, los ejes son acabar con la impunidad como horizonte, seguir explicando que no se castigaran los crímenes del franquismo tiene raíces en el túnel del tiempo que van desde el mismo golpe de Estado, la guerra, la dictadura, a la transición y a nuestros días, y seguir insistiendo en que nos estamos enfrentando a 80 años de impunidad, que son el recorrido de 3 o 4 generaciones entre víctimas y familiares, sean víctimas directas o indirectas, que esto suman cientos de miles de personas. O sea, que decir constantemente que esto no es solo cuestión de del movimiento memorialista o de las víctimas, que parece que sean como grupúsculos, sino que cuando uno se ve la magnitud de la represión del sistema franquista, ve que esto afecta a cientos de miles de personas, y que por mucho que digan que esto es algo del pasado, esto está afectando a día de hoy a personas que no ven reconocidos sus derechos hoy en el presente. Pero nuestra lucha recuerda que esto es muy presente, que no es algo del pasado. Seguimos demandando que se eliminen todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos, honores, tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas, al mismo gobierno español. Reivindicamos que se tomen cartas en el asunto para que todos estos 80 años de que no ha habido verdad, no ha habido justicia, no ha habido reparación, se repare de alguna manera también con actos jurídicos, administrativos, como se han hecho en algunos casos, pero también jurídicos, en el que se reconozca se resalza el daño causado a las víctimas de la dictadura y se palie la absoluta indefensión, ¿no?, que sufren. En un contexto en el que a muchos habéis oído hablar de la querella argentina, sigue bloqueada, porque el Estado español se negó a colaborar con la investigación que llevaba adelante el juzgado número 1 de Buenos Aires en Argentina. Las leyes de memoria, bueno, no se llaman así, pero bueno, las leyes de memoria que en algunas comunidades autónomas han aprobado, como en Andalucía, como en Navarra, por falta de competencias no pueden resolver problemas planteados especialmente vinculados a la justicia, porque las comunidades autónomas no tienen competencias en justicia como para llevar a cabo las demandas que exigimos que haga el Estado, y seguimos reivindicando que son las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, grupos de trabajo, organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, continúan reclamando al Estado español que su obligación es investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo. Y además somos conscientes de que solo por decisiones políticas relacionadas con las formas también en las que se desarrolló la transición no se reconoce a las víctimas, como hemos dicho antes, en igualdad de condiciones con otros colectivos de la violencia, como podemos hablar hemos hablado de las víctimas del terrorismo o cualquier otra víctima que pueda tener reconocimiento por parte del Estado. A continuación os he ido introduciendo cómo se llega a gestar esta propuesta, los debates que se ha tenido desde el movimiento memorialista. Os he dado ya algunas pinceladas de lo que todas estas preocupaciones, el estado actual de cosas, la problemática jurídica, el derecho penal internacional, que analizando toda esta coyuntura, cómo creemos que con esta ley se puede solventar, ¿no? En esta ley, uno de los puntos principales que planteamos es que se tiene que establecer la condena del franquismo como régimen criminal, que condene el golpe de Estado a la Segunda República Española, que condene la guerra, la dictadura franquista y la represión continuada contra los derechos humanos, que se debe reconocer y garantizar a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición política española, porque no olvidemos los crímenes que siguen impunes del periodo de lo que dijeron que era una transición pacífica, que no incontables porque están contabilizados, son muertes violentas por parte de instituciones estatales o grupos de extrema derecha, de la transición política española, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales. Declarar la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista
así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas. Eliminar definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos y honores. Partiendo ahora de los 3 ejes que solemos decir de verdad, justicia y reparación, brevemente comentaré los elementos de cada una de estas, digamos, patas, ¿no?, de esta ley relacionado con uno de estos 3 derechos. El derecho a la verdad es un concepto jurídico que se refiere a que los estados tienen la obligación de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. Y esto no se soluciona con que el Estado le dé unas subvenciones a una asociación, es que es el Estado el que tiene que abrir investigación y facilitar la información a las víctimas, igual que lo habría en cualquier otra situación. O sea, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo tenga que deslomarse para encontrar un dato que no encuentra en un archivo. ¿Por qué no ocurre? Porque el Estado facilita todas las investigaciones que han hecho a través de investigaciones jurídicas, policiales y demás, y lo pone al servicio de la sociedad y en este caso de la asociación de víctimas. ¿Por qué tiene que ser, en el caso de las víctimas del franquismo, que sean los historiadores, investigadores, las asociaciones, la que cubran ese vacío? Lo venimos haciendo porque a la vez denunciamos que la razón de ser es que nosotros no tengamos que existir las asociaciones, porque al fin y al cabo tienen que existir porque las víctimas tienen que estar. Es bueno que estén asociadas las víctimas y los colectivos, que reivindiquemos que haya un diálogo de las instituciones y las asociaciones, pero se me entiende lo que quiero decir. O sea, nosotros llenamos un vacío y hacemos una denuncia para que ojalá algún día no tenga que ser una preocupación de la sociedad civil y la movilización social, sino que sea el Estado el que cumpla esta función. No me detendré en cada punto, pero bueno, dentro del derecho a la verdad, uno de los componentes que marcamos es que haya declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento. Es decir, vuelvo al caso de Marcos Ana. No basta con que sus camaradas del PC digan Marcos Ana era un gran camarada, fue inocente, fue injusto. No basta con que lo digamos las asociaciones de memoria. Son los ayuntamientos, son las comunidades, es el Estado el que tiene que reconocer que aquí hubo un golpe de Estado, que hubo una dictadura criminal que impuso 40 años. Porque aunque veamos a representantes políticos que a lo mejor a título individual lo hagan, o partidos que lo reconozcan, el Estado como tal no ha hecho ese pronunciamiento y lo ha declarado desde las instituciones. Que se retire la simbología franquista, que se haga un mapa de fosas de personas desaparecidas, que se legisle en materia de archivos, o sea, que se favorezca que conozcamos, que estén coordinados los archivos, que se sepa que toda la información que disponen para que los familiares puedan preguntar, que se hagan reparaciones simbólicas, que se marquen y se señalen lugares de memoria, en este caso como sería el Castillo de Cuéllar, que se reconozca la memoria de las víctimas del franquismo y se propone que haya un día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo porque no lo tenemos. Claro está, o sea, eso hay que reconocerlo. Hay algunas cuestiones de este tipo que ya se vienen reconociendo gracias a que se hizo ese impulso desde 2007. Pero lo grave es porque en 2018 todavía queda tanto por hacer. Se explica por la oscuridad del gobierno del Partido Popular, de ese orgullo que tenía Rajoy de decir yo la ley de memoria sí, no la he anulado ni la he derogado, pero es que como no le ha dado ni un euro, y ahí señalamos nosotros un problema. Por eso no reivindicamos otra ley de memoria más que dependa de la voluntad de gobernantes o dependa del presupuesto que se le dé, sino que haya una legislación que no quede otra que atender los derechos de las víctimas y no dependa de si le doy dinero, le doy presupuesto o no, o si le quiero dar dinero a las asociaciones o a las víctimas para que lleven a cabo las investigaciones o los homenajes. Ahora entramos en un punto clave, que es el de la justicia, que digamos que pivota en 4 puntos fundamentales. Por un lado, tenemos la anulación de las sentencias franquistas. Por otro lado, la exhumación de fosas comunes del franquismo que queremos que sea judicializada. Y ahora explicaré a qué nos referimos. Hacemos una mención especial también al Valle de los Caídos, al mal llamado Valle de los Caídos, que tendríamos que llamarle de una vez por todas Valle de Cuelgamuros, que es su nombre original, y también el caso de los niños y niñas robados. En el caso de la anulación de sentencias franquistas, esto es un problema principal. Os voy a leer brevemente 4 puntos de esta parte, que nosotros decimos que es un acto de justicia indispensable declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista. ¿Qué significa esto? Es decir, todas aquellas actuaciones de los tribunales que los militares desarrollaron a raíz del golpe y con las que se dedicaron a juzgar a todos a los que consideraron
enemigos del glorioso movimiento nacional, como ellos lo decían, ¿no? Y a los que tildaron de rebeldes y de adhesión a la rebelión, como en el caso de Marcos Ana. Es decir, se tienen que declarar nulas todas las acciones legales que hicieron, pero no las sentencias. Pongo un ejemplo. No podemos seguir hipotecando los esfuerzos a que una organización política X diga vamos a declarar nula la sentencia a Miguel Hernández. Y vamos a hacer eso y vamos a dedicar un esfuerzo ingente, documental, de denuncia, de llevar al Parlamento, a la comunidad autónoma, que haya un pronunciamiento, que la sentencia de Miguel Hernández no se la merecía. Es que no es si se la merecía o no, es que los tribunales en sí que pusieron esa sentencia son ilegales e ilegítimos de origen. Entonces, no tiene sentido que reivindiquemos una a una todas las sentencias y que ahora digamos, Marcos Ana tiene que ser declarado inocente por el Estado. No, tiene que el Estado decir, los tribunales que impusieron esa sentencia son ilegales e ilegítimos. De esa forma, todas las sentencias quedarían anuladas. Hacemos mención expresa a las resoluciones de las Naciones Unidas que adoptaron por unanimidad en la Asamblea General de la ONU en febrero y diciembre del 46, diferentes resoluciones en las que hablaban del carácter criminal según las normas del derecho internacional, pues que se reconozca desde el Estado este carácter criminal del franquismo. Como digo, la declaración de todos los juicios penales y militares por arbitrarios, ilegales, y que se tomen medidas de resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, además de reconstruir archivos penales y judiciales afectados. Es decir, que logremos saber cómo funcionaron todos estos tribunales, quiénes los impulsaron, quiénes eran los responsables de hacer estos juicios y para conocer por fin, como por ejemplo hizo Alemania, quiénes fueron los responsables de estos tribunales y de todo este sistema de castigo, ¿no? a los que consideraron sus enemigos. La sumación de fosas es uno de los temas más problemáticos, pero hay que plantearlo y hay que, si queréis luego podemos debatir, si hay cualquier duda que tengáis me preguntáis. Nosotros exigimos que haya un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas para hacer efectivo el derecho a la justicia, los derechos de las víctimas, en cuanto a, como dice Naciones Unidas. ¿Qué conlleva esto? Que se elabore una legislación sobre exhumaciones e identificaciones de víctimas que tenga en cuenta todos los tipos de delitos, que se conozca la verdad y que se fijen los procedimientos acordes con el derecho internacional, que un organismo judicial, el juzgado, la fiscalía especializada, sea quien proceda a las investigaciones de oficio o a instancia de familiares y asociaciones antes de comenzar a hacer la exhumación, y que parta de un plan estatal en el que la exhumación se afronte la exhumación de todas las fosas comunes. El eje fundamental es: no podemos seguir asumiendo que el Estado dé unas subvenciones a unas asociaciones o a unas familias para que hagan una exhumación como buenamente puedan o consideren. Se ha avanzado mucho en un sentido que es verdad que no se hacen las exhumaciones ahora como se hicieron a golpe de riñón en los 80. Es decir, se ha contratado especialistas, hay antropólogos forenses, hay historiadores que han hecho un informe detallado de dónde estaba la fosa, etcétera, etcétera. Lo que reivindicamos es que si los crímenes que se cometieron para que aquellas personas acabaran en esa fosa común son crímenes de lesa humanidad, como dice el derecho internacional, si nosotros intervenimos una fosa, estamos destruyendo las pruebas de un crimen. Entonces, ¿qué ocurre si abrimos una fosa, sacamos los restos y los llevamos a otra parte? Estamos destruyendo las pruebas de un crimen que no ha prescrito. Es decir, todos hemos visto las series y las películas del CSI, policial, es decir, cuando aparece un cadáver en el campo, tiene que ir la policía. Un juez tiene que dar una orden de levantar el cadáver. Tiene que haber una investigación de cómo ha ocurrido. No estamos hablando de restos de romanos o no estábamos desenterrando una muralla. Son los restos de personas que fueron asesinadas por toda una planificación de un sistema criminal. Si el derecho internacional dice que esos delitos no prescriben, para hacer esas exhumaciones, el Estado debería aplicar la legislación que ya tiene para cuando se encuentra evidencias de un asesinato por muerte violenta. Véase, el Estado tiene un código penal,
tiene la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene unas normas que determinan la actuación en relación con el levantamiento de cadáveres cuando hay sospecha de muerte violenta. Dicho de otra forma, aunque suene fuerte, pero hay que decirlo, todos entendemos que el Estado no tiene que dar una subvención a los familiares de una chica que haya desaparecido porque algún desalmado haya cogido y la haya asesinado. No, entendemos que eso es impensable. Entendemos que el Estado tiene que buscarlo. Tiene que un juez decir, investiguen en esta zona, entren en esta propiedad, la policía hace una investigación. Lo que viene ocurriendo hasta ahora es que cuando encontrábamos en una fosa, hasta ahora, en los restos cadavéricos de una persona, llegaba, en el mejor de los casos, la Guardia Civil y decía, esto es de la guerra. Pero es que esto no puede seguir ocurriendo, que llegue la Guardia Civil o la policía y diga, esto es algo de la guerra. ¿Ha venido un forense aquí a decir de cuándo son estos restos? Lo mismo son de antes de ayer. No, pero hombre, ya sabemos porque en el pueblo se sabe que aquí a las afueras iba a haber. Pero es que no podemos funcionar, no podemos seguir funcionando de esta forma. O sea, lo que exigimos es, antes de seguir reivindicando que el Estado dé subvenciones a las víctimas, que sea el Estado el que ponga a disposición todo el aparato jurídico, policial, que tiene para llevar a cabo esas investigaciones. Y que, como digo, como es un crimen que no prescribe, tiene que un juez estar atento a pie de fosa en todo momento de qué está ocurriendo. Por ejemplo, la cadena de custodia, os sonará la cadena de custodia, cuando yo no puedo ir a una prueba de... O sea, yo no puedo ir como ciudadano a un sitio donde ha habido un crimen y decir, bueno, pero el muerto llevaba estas alpargatas, me las llevo a casa. Porque emocionalmente son... ¿no? O sea, la policía diría, todo lo que hay en la escena del crimen son pruebas que el Estado tiene que dirimir el crimen, ¿no? que aquí se ha cometido. Entonces lo que queremos es que hay un cambio dentro también del propio movimiento memorialista, porque esto crea muchas reticencias, a decir, por favor, no frenemos de sumar, sino frenemos de decir, dennos dinero que ya sumamos, no decir, ustedes, el Estado, tomen cartas en el asunto con este tema, que ya está bien, porque ¿qué lleva esto? Hay gente que dice, mira, el Partido Popular ahora ya no ve como los mismos ojos las exhumaciones. Es una victoria del movimiento memorialista. Sí, es verdad que hemos hecho un gran trabajo en concienciar a la gente del problema que tenemos con que haya decenas de miles de desaparecidos en fosas comunes. Pero también hay quienes creemos que el Partido Popular ha entendido una cosa. Si tú defiendes el discurso que le interesa también al Estado y a los responsables de aquellos crímenes de que la memoria sea algo privado, es decir, que tú lleves el duelo a nivel familiar, que sea una cuestión privada de las familias, que sea algo que, bueno, hacer la exhumación, llevaros los restos, llevadlos a un cementerio, donde queráis, pero ya está, dejadlo. Diferentes organizaciones políticas y del Estado que han entendido que mientras tú no pongas una denuncia y lleves por vía jurídica la investigación de esos crímenes, queda una cuestión privada. Y lo que nosotros reivindicamos es que la memoria no es una cuestión solo de pequeñas memorias familiares y pequeñas memorias de las víctimas, sino que es una cuestión de Estado. La memoria es una cuestión de Estado, como han hecho en Europa otros estados cuando rompieron con sus fascismos y con el nazismo. Afrontarlo desde las instituciones, el problema de la justicia de estos crímenes, ¿no? Entonces, para ello hay que articular bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, el que se elabore un manual de antropología forense, adecuado internacionalmente, como se han hecho en otras situaciones, y que no estamos exigiendo cosas tremendamente difíciles. Es que los protocolos que nosotros reivindicamos que se hagan en el Estado los ha hecho las Naciones Unidas, se han hecho en Guatemala, se han hecho en Kosovo. Queremos que en el Estado español sea igual y que se articule de la misma forma. En la parte del Valle de los Caídos, o Valle de Cuelgamuros, pues bueno, exigimos que tiene que existir una ley complementaria, específica, que se centre en el Valle y que ponga en el centro los derechos de las víctimas, que se resignifique todo el complejo, que se elimine toda expresión y connotación franquista, que se secularice, porque a día de hoy sigue siendo... tenemos que seguir hablando con el Vaticano para poder meter mano al Valle, que se sumen y se entregue a su familia los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, que se dé una solución satisfactoria para las familias de los republicanos asesinados
a los que les quitaron los cuerpos y los llevaron allá sin informar ni siquiera a las familias. Que se ponga en el centro también el trabajo forzado de quienes lo construyeron, en el que se identifique cuánta gente estuvo trabajando, las empresas que se beneficiaron por hacerlo, el propio Estado que se benefició de esa mano de obra. Bueno, aquí os pongo unas imágenes de que el Foro por la Memoria de Segovia, junto con el Foro Social de la Sierra de Guadarrama y otros compañeros de la Federación Estatal de Foros, pues cada 20 de noviembre desde hace 10 años vamos al Valle y desde ahí exigimos que todos estos que se cumplan estos derechos de las víctimas que estamos reivindicando. En el caso de niños robados, pues que el Estado tiene el deber de investigar de forma oficial los casos de desapariciones, que asuma que se abarca desde el año 39, pero que hasta bien entrados los años 80 seguían ocurriendo estos casos, y que se le aplique el tipo penal de desaparición forzada, es decir, como un crimen contra la humanidad más. De hecho, es que España está obligada en concreto porque el artículo 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo permite. También tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que España ratificó en 2011, y también tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que también se puede aplicar para estos casos. E insistir en que son delitos internacionales que no prescriben y que son permanentes. Y en cuanto a la reparación, pues hablamos de que el Estado, mediante una ley, garantice, delante de la ley, o sea, mediante esta ley, garantice la defensa y el honor y la dignidad de las víctimas, así como la tutela institucional. ¿Qué significa? Que se repare a todas las víctimas de los diversos colectivos, que vaya desde de los ejecutados, asesinados, víctimas de trabajos forzados, a los niños de la guerra, que se solucionen cuestiones como la nacionalidad de gente en el exilio, el trabajo forzado, que se identifique, o sea, que se reconozca que en España hubo campos de concentración, que hubo trabajos forzados, que se haga que por ejemplo en Alemania hubo una serie de legislaciones para que se compensara a las víctimas del trabajo forzado, y hasta las propias empresas que se aprovecharon del trabajo forzado, ellos dieron fondos para que se investigaran y se publicara lo que sus propias empresas habían hecho con las víctimas. Pues bueno, aquí los grandes beneficiados fueron el propio Estado español, el Ejército, la Iglesia Católica y muchas empresas privadas. Pues que se ponga todo eso negro sobre blanco y se exijan responsabilidades. Que se reconozcan los deportados a los campos del sistema concentracionario nacionalsocialista. Aquí ponemos un cartel de un acto que hicimos en Segovia en el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Que se reconozca a los militares que sirvieron a la Segunda República, que se restablezcan sus méritos reglamentarios a todos los efectos, que también se reconozca a los españoles que estuvieron luchando con los aliados para frenar el fascismo y el nazismo contra, o sea, a las potencias del eje, y se les dé el reconocimiento que otros estados, como por ejemplo Francia, ha dado, ¿no?, a esos combatientes. Que se genere un sistema de resarcimiento económico. Hay que hablar también de toda la desposesión que hubo familiar, empresarial, a los que declararon enemigos, ¿no?, de esta nueva España, y que todo eso también se ponga como negro sobre blanco, es decir, cuánto alcanzó esta represión económica, que podemos hablar desde los funcionarios depurados, las multas, los despidos, las sanciones laborales, y que se reconozca desde el Estado la injusticia que sufrió y la persecución que sufrió esta gente, que le condenaron al hambre, a la penuria, a tener que ganarse la vida como buenamente pudieron, y bueno, incluir víctimas de torturas, malos tratos, presos sociales que fueran afectados por la ley de peligrosidad social y vagos y maleantes, como pasó con la represión a la homosexualidad. Y bueno, no me entretengo más. Cualquier duda que tengáis, yo lo doy por aquí cerrado. Siento si he ido rápido, siento si he insistido demasiado en algunas cuestiones legales, pero es que creemos que hay que entrar en una nueva fase en lo que se reivindique constantemente que el eje fundamental es que el Estado tiene que reconocer el estatuto jurídico de víctima del franquismo, porque si no vamos a seguir dándonos contra un muro y dejándolo todo a la voluntad de alguna organización política, de algún representante público, de las asociaciones de memoria, y no puede ser que el Estado y la justicia se hagan ausentes de todo ello cuando es el eje fundamental y quien tiene en su mano poder solventar toda esta indefensión constante en el 2018. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, encantado de responderla, y gracias.